Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, recuerda que mañana hay actualización. En teoría debería estar llegando entre las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, porque sí, habrá contenido y pues también estarán añadiendo el 120 de FOB, en teoría, por si tienes dudas. Pero bueno, vamos a detalle con lo que va este video. Por favor, Activision, por favor, en serio, por favor, quiten el streaming de Warzone Mobile. Este añadido no estaba en sus alfas ni en sus betas y no causaba tantos problemas de sobrecalentamiento en el juego. Y se lo digo a toda la comunidad, y es mejor que nos unamos para que actualmente mejoren el juego, de alguno que otro rendimiento posible. Sé que los angloparlantes tal vez no estén tan felices en ello, es normal que los angloparlantes pues no apoyen tanto este aspecto porque son la mayoría de los creadores de contenido de dispositivos móviles que pues no hablan tanto del tema. Normalmente tratan de blanquear el tema de Warzone Mobile, pero el streaming es un problema muy grave. Y no tiene que ver que tu dispositivo sea de Apple o Android, ya que actualmente pasa en todos los dispositivos, incluso en los míos, incluso en los de la comunidad, que son los más importantes. Me han mandado los videos correspondientes y muchas cosas más. Ya en serio, Activision creo que lo más importante es que actualmente no debe descargar el juego completo. Me vale, en serio. O sea, de forma respetuosa, no importa cuánto pese el juego. No importa, en serio. Estoy acostumbrado a tener 30 GB de COD Mobile, casi 40 GB creo que pesa el Genshin Impact, casi 20 GB del otro juego que es el Fortnite, pero yo quiero tener ya el Warzone completo descargado en mi dispositivo móvil. No quiero estar con el streaming. Este es un problema grave porque no solo pasa de que, bueno, el streaming básicamente sucede solo para que cargue las texturas. No, mientras estás jugando hay streaming. Y eso es un afectado. Y no tiene que ver ni tampoco tu calidad de internet. Ni tampoco tiene que ver la cantidad de postprocesado que tiene completamente tu dispositivo. Ni la memoria RAM. Ni tampoco la cantidad de memoria que tenga tu dispositivo al tratar de descargar mientras jugar. Sino básicamente lo que siempre termina pasando que es el streaming. Sí, yo tengo cargadas algunas skins. Porque bueno, por si no lo sabías, si no tenés cargado una skin, van a estarse descargando streaming por streaming. ¿Qué es lo que pasa dentro de partida? Si vos no tenés cargada ese skin que está utilizando otra persona, te va a aparecer streaming, aunque no aparezca en pantalla, pero en realidad está cargando las texturas. Ya me ha pasado que estoy jugando, y creo que a muchos les ha pasado, me sale sin skin la persona y luego de que me la vuelvo a encontrar, tiene cargada la skin, porque el streaming está activado en todo momento. Te voy a dar un ejemplo, y es que aquí lo puedes ver. Hay algunas skins que yo ya las tengo desbloqueadas completamente. O sea, me refiero a que ya están descargadas con streaming. Pero, por ejemplo, yo creo que si yo agarro una skin que no he utilizado mucho en Warzone Mobile, el streaming termina tardándose mucho, a veces poco. Es variable. Pero, por ejemplo, en este aspecto no entiendo por qué no podemos descargar los archivos correspondientes del juego. El streaming causa sobrecalentamiento, causa muchos problemas. Y miren cuánto ya llevo hablando y no se ha cargado ni completado completamente la textura de esta skin. Y sí, porque no la había cargado, porque no la había utilizado. Esto es lo que yo les comento. Así pasa con muchas skins actualmente el día de hoy del juego. Y se nota muchísimo. No debería ser así. Deberíamos tener descargados ya los assets del juego considerablemente. Entonces, por eso yo incito a la comunidad. Incito a la comunidad de alguna manera, de la mejor manera posible, a decirle a Warzone Mobile, a Activision en general, miren, por favor, quiten el streaming del juego. Está afectando mucho el sobrecalentamiento de los dispositivos. Preferimos tener un espacio completamente equitativo a lo que pese el juego sin necesidad de eso llamado streaming. El streaming no se utiliza en juegos de dispositivos móviles, en ningún juego. Seguramente sea para obviamente bajar lo que es el espacio del juego, pero honestamente pienso de que al día de hoy es mejor solo descargar completamente todos los archivos, tener una sección de qué querés descargar. Si vos querés descargar todas las skins del juego, descargalas. Si querés descargar las skins de las armas, descargalas. Si querés descargar todos los mapas, descargalas. Ya, así están los assets en todos los juegos de dispositivos móviles. Uno decide qué quiere descargar y qué no quiere tener descargar. Si quieres tener descargado todo el juego y también la resolución HD del juego, descargala por ti mismo. O sea, que tú decidas. No que la gente, o mejor dicho, el desarrollador decida por ti mismo. Cosa que a día de hoy en juegos móviles no pasa. Ok, eso es lo primero. Y yo por eso les digo que a veces hay que hablar por la comunidad, aunque sea la hispanohablante, que somos nosotros. De decir, loco, unámonos y digamos, es mejor quejarnos de buena manera, no tirando odio o hate, sino uniéndose en el sentido de hablar respectivamente para que mejoren el juego. Y sí, ya sé que va a salir uno que otra persona diciendo, loco, pero nosotros no nos gusta el Warzone Mobile, no queremos jugar ese juego porque pues ha tenido muchos problemas. Ok, pero para la gente que sí lo jugamos, que somos un montón, que somos miles, que nos encanta, nos gusta, pues ya te digo yo, porque créeme, si hay gente que le gusta el juego, pero obviamente lo han dejado de jugar por su tema de optimización, rendimiento y por todos los problemas que ha tenido. En mi caso, yo he recomendado que desinstalen completamente el juego, porque el juego tiene muchos problemas.
y eso puede afectar considerablemente al mismo juego, relativamente hablando en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Primeramente, estar enfocado en todo lo que pueda pasar completamente para Warzone Mobile. Y segundo, pues, ser considerablemente respectivo con ello. Porque lo mejor es que la comunidad se una para que, aunque sea, traten de arreglar el juego. Y si en dado caso no están felices por ello, eh, mejor hacerlos enfadar para que ellos sepan de todos los problemas que está pasando. Yo incluso hacía un post en Twitter diciendo y cito: por favor, Warzone Mobile, desactiven el streaming, que estos problemas están siendo muy graves al día de hoy, demasiado graves diría yo, y es algo que mucha gente tal vez no entiende, pero el streaming es el fallo más grande que ha tenido actualmente Warzone Mobile, además de otras cosas obviamente, pero afecta mucho en el tema de rendimiento de optimización mientras estás descargando y jugando, y eso afecta también en el sobrecalentamiento, ya sea en Android o en iOS. Tal vez la gente no sepa eso, pero sí, o sea, básicamente el streaming que lo elimine y que descarguemos completamente el juego completo. Ya, si va a pesar 30 GB, que pese 30 GB. Pero que uno decida que quiera descargar. Por ejemplo, en COD Mobile tenés los assets que vos querés descargar a tu gusto. Si vos querés descargar todas las skins de armas, más los gráficos HD, más las skins de personajes, más los mapas completos del juego, tú lo haces porque quieres. Y si no, pues solo descargas los mapas que quieras jugar y no es necesario que descargues completamente tus armas y que solo tengan las skins de base. Ya, es relativamente probable en este aspecto que tal vez la gente no sabe y no comprende. De que sí, o sea, actualmente Warzone Mobile podría hacer ello. Porque pues creo que lo más recomendable es llevar la opción de COD Mobile, que es una de las mejores opciones que actualmente tiene COD Mobile, que uno decide qué descargar. Y sí, sí lo pueden aplicar completamente para Warzone Mobile, no creo que sea tan complicado. Si en dado caso pues tienen alguna complejidad o alguna problema alguno en el juego, pues se entiende, o sea, está perfecto. Pero lo mejor es que, por favor, Activision, quita el streaming de Warzone Mobile. Deja de afectarnos completamente el rendimiento en ese aspecto. Porque mira, para la gente que trata de jugar, el problema que más tienen actualmente es el sobrecalentamiento más la bajada de FPS. ¿Por qué hay bajada de FPS? Por sobrecalentamiento, por mal rendimiento con el juego y también porque estás jugando mientras estás descargando archivos que nada que ver. O sea, no tenés descargado completamente las cosas como son. Creo que a lo mucho, lo único que está descargado al 100% son las armas, entre otros assets que seguramente tiene completamente el juego y está perfecto. Pero siento que lo mejor y la mejor opción de todas es que Warzone Mobile ya no deje de descargar los archivos como COD Mobile. Y no estoy comparando con Mobile y Warzone Mobile, son dos Call of Duty diferentes. Uno es el codcito mejor valorado de toda la vida, incluso de los mejores Call of Duty que hemos tenido en muchos años. Y luego tenemos el Warzone Mobile, que es el juego actualizado de las versiones de COD más actuales, que está muy mal optimizado, tiene muchos problemas y no se puede tapar nada de los problemas que tiene actualmente Warzone Mobile. Así que por eso yo les he dicho, si te va muy mal el juego, mejor desinstálalo. No te aferres completamente a la idea de que te va bien cuando en realidad no te va bien. Entonces, más que todo estamos en esa pelea actualmente el día de hoy. En fin, como siempre, muchas gracias por el apoyo, espero que te haya gustado el video. Como siempre, como comunidad, es mejor que nos unamos y de buena manera hagamos las cosas como se debe. Claro que sí.